entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Inicia un nuevo trimestre y con él una nueva temática de la guía de estudio de la Biblia, o como cariñosamente le llamamos, el folleto de escuela sabática. En esta ocasión, los esposos Claudio y Pamela Consuegra nos invitan a viajar a través de las etapas familiares. Vamos a ver la orientación divina a través de la Escritura de uno de los entornos más influyentes de la existencia, la familia. Para aquellos que quedaron emocionados con el estudio de Apocalipsis del trimestre pasado, les tengo dos noticias. Número uno, el próximo año, en el primer trimestre del 2020, vamos a estudiar el libro de Daniel. Y en segundo lugar, quiero mencionarles una profecía que tiene que ver con el tiempo del fin y que está en el último libro del Antiguo Testamento, en sus dos últimos versículos. Para esto los invito a leer Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que dicen lo siguiente: He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que trabajar por la familia es una de las características del pueblo remanente del tiempo del fin. Por otro lado, no dejes la buena costumbre de revisar en la descripción de nuestros programas los links de descarga que te llevarán a mi bosquejo y notas auxiliares de la lección, el audio de este programa y la visión panorámica del trimestre, que en esta ocasión nos la darán los mismos autores de la lección, los esposos Pablo y Pamela Consuegra. ¿Y qué decir de nuestra lista de difusión? Si todavía no estás inscrito, manda un mensaje a través de WhatsApp al +1 862 588 3870 y te inscribiremos en nuestra lista de difusión para que recibas durante la semana materiales que podrás compartir con la clase y con amigos. Nada más agradable, impactante y atinado que compartir con nuestros amigos consejos bíblicos acerca de la familia. Ahora consulta en la página 14 de tu folleto de maestros el título El sábado enseñaré, bajo el cual vamos a realizar toda la extracción de recursos para maestros que el material auxiliar nos trae para nosotros. Comencemos hablando del ciclo del aprendizaje. Ya no estamos recomendando el repaso de la lección día por día, ya que ha dejado una amarga reacción en la iglesia. Han quedado nuestras escuelas sabáticas prácticamente vacías al nosotros agarrar día por día lo que ya nuestros alumnos han estado estudiando durante la semana. ¿Cómo se dirige una escuela sabática ahora? Sencillo, se utilizan las 4 etapas del ciclo del aprendizaje mediante las cuales el cerebro humano aprende. Estas 4 etapas son motiva, explora, aplica y crea. Cada una de ellas en su orden nos ayudan a encontrar la importancia de la lección, los puntos clave, cómo incorporarla a la vida y cómo reproducirla al compartir estas lecciones con otros. Comencemos con motiva. Hay 3 cosas que esta sección realiza en prácticamente menos de 3 minutos. Número 1, introduce la lección a la clase. Número 2, le muestra su importancia. Y número 3, crea el ambiente apropiado para conversar en grupo.
¿Cómo lo haría en esta lección particular? Utilizaría el final del párrafo 2 de la reseña de la página 14, que dice algo como lo siguiente. Esta lección explora lo susceptible que es la gente como tú y como yo a las etapas de la vida, especialmente en el contexto de la familia. Con esto nada más se introduce, se resalta y se deja ese ambiente adecuado para compartir en grupo acerca de la lección. Y esto nos abre paso para entrar de lleno en la segunda parte del ciclo del aprendizaje, que es Explora. Las ayudas que trae el folleto de Escuela Sabática para esta parte, que trata de los puntos más importantes del estudio de la lección, las encontramos bajo el subtítulo Comentario, que van de la página 14 a la página 17. En esta ocasión queremos dividir nuestra lección en 3 puntos. Algunos de ellos tienen algunas subdivisiones. El punto número 1, por ejemplo, son las etapas. Veamos acerca de lo que contiene. Comienza diciéndole a tu clase que tanto la naturaleza como la vida humana fueron creadas para moverse a través de etapas, ciclos o ritmos. Puedes preguntar en este caso, por ejemplo, cuáles son las estaciones, etapas o ritmos de la vida más comunes y qué cosas las marcan. Por ejemplo, ellos dirán que el día, y entonces está marcada por el sol y la luna. El mes, que está marcado por la luna, el año por el sol, y la semana por el sábado. A partir de esto, entonces, construyamos el siguiente argumento de 3 partes de este primer punto. A esta parte la llamamos los ritmos de la vida. Lee con tu clase Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 8 y resalta que, como dice el texto, todo tiene su tiempo, es decir, en la vida humana cada cosa tiene su ritmo. Ubícalos en la lección del lunes y lee todos los textos que están ahí al comienzo y pregunta cuáles son las etapas de la vida humana. Muy seguramente ellos atinarán diciendo que son nacimiento, niñez, juventud, madurez, vejez y muerte. Después de esto, pregúntales cuáles son las características más importantes de cada una de esas etapas. Hablen un poco sobre cada característica y principalmente cómo se prepara uno para las etapas que vienen. Sin duda alguna, esto va a ser muy enriquecedor para la clase. Ahora entremos en el punto B, que hemos llamado las transiciones. Entre una y otra etapa existen transiciones que no la marcan cumplir una edad cronológica, sino que cada uno de nosotros va de una etapa a otra a su ritmo. Esto no solamente ocurre en la vida material, sino también en el aspecto espiritual. Es por eso que podemos hacer un paralelo entre uno y otro. Invita a tu clase a leer Filipenses capítulo 1, versículo 6 y pregunta qué ayuda se nos asegura para poder pasar por cada una de las etapas de la vida adecuadamente y en qué consiste esa ayuda. El texto es maravilloso porque dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El segundo punto de nuestro estudio lo hemos llamado lo inesperado. Conocer las etapas que tenemos por llegar en los ritmos de la vida no es garantía de que todo fluirá normalmente, porque hay ocasiones en que suceden cosas inesperadas que nos sacan justamente de estos ritmos. ¿Por qué? La razón es que vivimos en un mundo donde es el escenario del gran conflicto y, como en toda batalla, existen daños colaterales. Vamos a analizar acerca de esto con un personaje bíblico muy interesante. Una de las cosas, entre comillas, normales de la vida es, por ejemplo, que nuestras inversiones nos generen dinero. Otra cosa que se toma como normal es que sean los hijos quienes sepulten a los padres. Pero en el caso de Job tenemos la intervención de lo inesperado en la vida de un hombre. Lean por favor el capítulo 1 de Job, versículos 13 al 19, y luego pregunten, ¿cómo hizo Job para enfrentar lo inesperado que le trajo la vida en lo que tiene que ver con la pérdida de sus bienes y la vida de sus hijos?
hablen al respecto y después de todas las opiniones remarca la pregunta siguiente: ¿es posible prepararse para lo inesperado? Entremos ahora al tercer punto de nuestra lección, las relaciones, y para mí el más importante de la lección. Comienza en este punto diciéndole a la clase que el primer día completo que pasaron Adán y Eva sobre este mundo, el sábado, lo dedicaron justamente a relacionarse, en primer lugar con Dios y en segunda instancia entre ellos como familia. Pues la primera parte de este punto la hemos llamado las relaciones interpersonales. Lee con tu clase los siguientes 4 versículos. Romanos capítulo 15, versículo 7, Efesios capítulo 4, versículo 32, Primera a los Tesalonicenses 3:12 y Santiago 5:16. Después de que como clase hayan leído estos versículos, pregunta: ¿cuál es la frase que todos estos versículos tienen en común? Seguramente los miembros de tu clase van a atinar en que la frase común es unos a otros. Pues bien, pregúntale ahora a tu clase cómo interactúan como familia los cristianos unos con otros en las diferentes etapas de la vida. Déjalos compartir al respecto, porque las opiniones de todos enriquecerán enormemente la clase. El segundo aspecto de este punto es la influencia. Ya que a lo largo de las diferentes etapas de la vida nos relacionamos unos con otros, también ejercemos en gran o pequeña medida influencia sobre los demás. Según Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25, ¿qué debemos tener en cuenta para que nuestra influencia sobre los demás sea mayormente positiva? Lee el versículo con ellos, que habla acerca de que en la medida en que nosotros medimos, nos volverán a medir. Y después de eso, permite la participación de la clase. Y la última parte de este punto y de nuestro estudio lo hemos llamado los personajes de transición. Explícale a la clase que un personaje de transición es aquel que en una sola generación logra cambiar el curso de todo un linaje. Involuntariamente nosotros le pasamos a nuestros hijos los errores que nuestros padres cometieron con nosotros. Aquellos individuos que logran revertir este proceso son llamados personajes de transición. Un ejemplo de cómo los errores de los padres se pasan a los hijos lo constituye la vida de Jacob. Recordemos que él y su hermano Esaú fueron víctimas de la predilección de sus padres. Su madre prefería a Jacob, mientras que Isaac prefería a Esaú. Eso mismo realizó él con su hijo José, causando un trauma y un desastre familiar. Después de esto puedes preguntarle a tu clase si ellos conocen algún personaje de transición que haya podido cambiar el destino de su linaje. Déjalos opinar, pero si notas que no hay buenas ideas al respecto, puedes hablarles de Jabes. Abre tu Biblia para ellos en Primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, y muestra cómo este individuo realizó un cambio fundamental en la vida. El versículo dice lo siguiente: y Jabes fue el más ilustre de sus hermanos, al cual su madre le llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios todo lo que pidió. Es bueno que le hables a tu clase de que la madre de Jabes lo llamó de esa manera porque su nombre significa dolor. Muy seguramente no solo está hablando del dolor físico del parto, sino del dolor emocional. La madre de Jabes, al parecer, era una mujer caracterizada
por el dolor. Sin embargo, la vida de Jabes, las decisiones que tomó, cambió el rumbo no solamente de su historia, sino de aquellos que vendrían después de él. Ahora entramos en Aplica, la tercera y más importante de todas las etapas del ciclo del aprendizaje, porque le permitimos a nuestros estudiantes incorporar en su vida los conceptos teóricos que hemos estudiado. ¿Cómo lo hacemos? A través de preguntas abiertas que permiten la libre participación de ellos mediante opiniones personales. Aquí es donde el maestro debe tener en cuenta que debe lanzar preguntas que generen participación y abstenerse él mismo de opinar para que ellos tengan la oportunidad de hacerlo. Nuestro eslogan es que el maestro debe hablar poco mientras nuestros estudiantes participan mucho. ¿Cómo podemos extraer estas preguntas? Es muy fácil. En la página 17 y 18 de la lección de esta semana encontramos el subtítulo Aplicación a la vida. De ahí podemos extraer las preguntas, pero también podemos sacarlas de la lección en general, de la parte del viernes, pregunta de aplicación, o de tus reflexiones personales. Deja que el Espíritu Santo te inspire para hacer preguntas que a tu clase les va a generar participación. De mi parte, permíteme dejarte 4 de esas preguntas por si acaso alguna de ellas te resulta útil con tu clase. La primera pregunta que te propongo que le hagas a la clase es la siguiente. ¿Cómo te ha ayudado la fe para enfrentar lo inesperado, las cosas que te han sacado de los ritmos de tu vida? La segunda pregunta también es muy interesante y es, si hubieras sido Jacob, ¿cómo habrías hecho para convertirte en un personaje de transición y evitar que los errores de tus padres lleguen a afectar a tus hijos? En tercera instancia, recuérdales a los miembros de tu clase que las etapas de la vida son nacimiento, niñez, juventud, madurez, vejez y muerte. Y luego de esto, pregúntales en qué etapa se encuentran ellos y cómo podrían prepararse para la etapa siguiente. Y la última pregunta tiene que ver con lo siguiente. Si bien es fácil prepararse para lo esperado, ¿qué precauciones deberíamos tener para prepararnos para algo inesperado que nos llegue a sacar de los ritmos de nuestra vida? Y la última parte del ciclo del aprendizaje es CREA, que como su nombre lo indica, nos invita a ser creativos en la manera como nosotros podemos poner en práctica lo que hemos aprendido. Para esto vamos a realizar una asignación, vamos a dejarle a la clase una tarea para que ellos en sus casas la puedan realizar. Mi propuesta es la siguiente. Dile a los miembros de tu clase que preparen 3 listas con 7 puntos sobre las personas más importantes en su vida, las responsabilidades más importantes de su vida y las cosas más importantes de su vida. Estas 3 listas deben tener la característica de ser hechas de mayor importancia a menor. Y ahora concluye la lección de manera simple y elegante. Puedes decir algo como lo siguiente: tanto la naturaleza como la vida humana están caracterizadas por ciclos, estaciones y ritmos para las cuales nosotros debemos estar preparados. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esperamos que todas estas herramientas sean muy útiles para conducir tu clase el sábado. Un abrazo para todos y recuerden conectarse compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.